terminamos. Vamos al título Desarrollando la unción profética. Así fue, con eso terminamos. Entonces hoy voy a enseñar sobre el ministerio apostólico. El ministerio apostólico. Vimos lo más fundamental del ministerio profético, de la unción profética, de los niveles proféticos. Decíamos que era el oficio del profeta, el don de profecía, el espíritu de profecía y el presbiterio profético. O sea, 4. Pero un nivel de esos tenía 2 manifestaciones. Y lo que es el espíritu de profecía. Decíamos que el espíritu de profecía tiene 2 manifestaciones. Y una de ellas es el canto profético y la predicación profética. El canto profético decíamos que era un canto espontáneo. Un canto espontáneo. O sea, es un canto inspirado por el Espíritu Santo. Un canto inspirado por Dios. En un momento específico, permítame. Un canto específico en un momento determinado o en un momento específico. Solo estoy compartiendo acá. Y entonces necesitamos nosotros desarrollar esa unción profética. Necesitamos nosotros desarrollar, y veamos algunos puntos de cómo desarrollar esa unción. Y entonces hoy iniciamos lo que es el ministerio apostólico. Efesios 4:11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, son 5 ministerios. Decíamos que de lo que más se sabe es del pastor, del evangelista y del maestro. Pero han sido rechazados los profetas y los apóstoles. Incluso los profetas han sido recibidos y aceptados hasta cierto punto, pero ha sido rechazado el oficio apostólico. Ahora, Jesucristo fundó la iglesia a través de apóstoles, no la fundó a través de pastores, no la fundó a través de maestros, ni a través de evangelistas. Ahora, no digo que los otros ministerios no son importantes, los 5 ministerios son importantes. Por eso, cuando alguien construye una casa, se necesitan electricistas, se necesitan soldadores, se necesitan carpinteros, se necesitan albañiles y se necesita alguien que dirija la obra, o sea, un arquitecto. Bíblicamente, un apóstol es como un arquitecto. Pablo dijo: yo soy el perito arquitecto, o sea, el que dirige, el que toma el control y da el diseño de cómo hacer las casas. Los albañiles siguen el patrón o plano, como le llaman. Bíblicamente eso se llama diseño. Entonces, a los apóstoles se les revela el diseño de lo que van a hacer, pero un apóstol necesita un profeta, un evangelista, un pastor y necesita maestros. O sea, de nada sirve que haya un apóstol en un lugar si no hay pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas. De nada sirve que en una iglesia abunden profetas si no hay evangelistas. No hay quien gane almas, no hay quien lleve las buenas nuevas de salvación. Y de nada sirve que una iglesia esté llena de evangelistas si no hay maestros. Porque vamos a tener un montón de gente ganada, pero gente que no sabe nada. No saben ni las vocales. ¿Cuáles son las vocales cristianas?
cristianamente los libros de la Biblia como principiante, ¿va? Se los saben ustedes. No hay maestro aquí. Los libros de la Biblia, las divisiones literarias de la Biblia. Cuando uno viene recién convertido no sabe ni qué es Antiguo Testamento, no sabe ni qué es Nuevo Testamento, ni aparte de la palabra testamento sabe qué significa. Cuando uno viene a Cristo no sabe qué son cartas paulinas, piensa que le pidió Pablo, no fue Pablo. No sabe cuáles son las cartas generales, no sabe cuáles son los libros proféticos, no sabe cuáles son los libros de sabiduría. Si cuando usted empezó de Jonathan de aquí no sabía ni hacer ni el nudo 8, ¿va? Que no sabía, ¿va? Porque creo que enseñar sobre el nudo 8. Es más sencillo, ¿verdad? O sea, ya agarra experiencia, o ya sabe, y se lo enseña a otros. Entonces los fundamentos son necesarios, porque sin un buen fundamento un edificio se cae. Entonces puede haber una iglesia llena de almas, pero si no hay fundamento, entran por aquí y salen por acá. Entonces, el evangelista gana almas y el maestro las prepara, las educa, las fundamenta. El pastor, como todo pastor, tiene la gracia de ser líder, va a preparar más líderes para que le ayuden a pastorear a la gente, para que le ayuden a cuidar a la gente. O sea, usted tiene una unción pastoral por la cobertura de un pastor, o sea, como líder tiene la gracia de Cristo para cuidar a la gente que pastorea. O sea, usted es líder, pero es un pequeño pastor. O sea, cuida un grupo de personas o un grupo de ovejas. Entonces, uno de los oficios más criticados de los últimos tiempos ha sido el oficio apostólico, al igual que el del profeta. Escuchen esto. Pocos ministerios o pocas iglesias han tenido la dificultad de ser definidos y aceptados hoy como el apóstol. Repito, pocos ministerios han tenido la dificultad de ser definidos y aceptados hoy como el apóstol. O sea, más fácil que acepten a un pastor, que acepten a un misionero, que acepten a un evangelista, a un maestro o incluso a un profeta y no a un apóstol. No muchos entienden ni aprecian este papel o esta función en la iglesia. La mayoría de la gente, escuchen, la mayoría de la gente en la historia de la iglesia que se han proclamado apóstoles han sido marcados como herejes y excomulgados de ellos, se los han sacado. Dicen que son herejías que caminan transmitiendo. Esa palabra ya tiene que saberse usted qué significa la palabra herejía. ¿Qué significa? Cuéntame. Significa falsa doctrina o falsa enseñanza. Martín Lutero hizo una reforma y los apóstoles son reformadores, alguien que trae cambios. ¿Cambio de qué? No habla de que vamos a cambiar la Biblia, que se va a cambiar la palabra, sino que va a traer la verdad presente. Porque muchos ministerios, iglesias, denominaciones o como sea, muchas veces lo que hay son doctrinas de hombres. En sí no es la palabra que se está hablando, no es la palabra que se está predicando, sino lo que hay es una doctrina de hombres. Los aritos, el maquillaje, la ropa, el vestuario. Dice la Biblia que la mujer y el hombre deben de vestir con pudor y modestia, o sea, moderadamente. Pero también no podemos, como le digo, decirle pecado a ciertos accesorios que la gente se puede poner. Hay iglesias de corte conservador. Ya hoy la iglesia como que está despertando que ni aún la loción permitían, o sea, el perfume, porque eso no era de Dios. Imaginen que no nos permiten desodorantes. Hay iglesias que es pecado quitarse la barba, quitarse el bigote, pintarse el pelo. Si es liso es pecado que se le coloche, y si es coloche es pecado que se lo alice. Entonces, la reforma de Martín Lutero, o sea, si Martín Lutero era un reformador, o
O sea, Martín Lutero fue un apóstol. Porque él trajo la verdad presente de qué? De que la salvación viene por la fe y no por las obras. No era pagando indulgencia, no era pagando dinero. La salvación venía por creer en Jesucristo. O sea, nadie de ustedes va a ser salvo porque diezme. Nadie de ustedes va a ser salvo porque ofrende. Nadie de ustedes va a ser salvo porque trae un sobre y llega al altar a decirle: Señor, que fallé esta semana, pues perdonadme. Aquí está mi indulgencia. No, va a ser salvo por arrepentimiento, y el arrepentimiento es válido por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, en los tiempos anteriores, la gente que pecaba era perdonada por finanzas, por indulgencia, por sobres o por cierta cantidad de dinero, y la llevaba al altar, y el sacerdote en aquel tiempo decía: tus pecados te son perdonados. Y Martín Lutero leyó donde dice que el justo va a vivir por la fe, o sea, la fe para la salvación. Entonces, el propósito de esta enseñanza es quitar la niebla y el pensamiento errado acerca del ministerio apostólico, y que podamos comprender qué es un apóstol, cuál es su función, cuáles son las señales o cómo es el llamado. Si termino esta enseñanza hoy, el otro jueves tenemos el llamado apostólico. Al igual como Dios llama a un apóstol, también llama a un evangelista, llama a un pastor, llama a un profeta o llama a un maestro. Ahora, punto 1. ¿Qué significa el término o vocablo apóstol? ¿Qué significa el término o vocablo apóstol? O sea, usted debe estar convencido de que hay apóstoles ahora. Por eso vamos a ver cuáles son las señales más adelante de un apóstol, cuáles son las funciones de un apóstol, cuáles son las herramientas con las que edifica un apóstol, cuál es la diferencia entre la mentalidad de un pastor y la mentalidad de un apóstol. Porque cualquiera puede autodenominarse apóstol, pero otra cosa es que sea llamado por Jesucristo a ser apóstol. O sea, un apóstol es un apóstol de Jesucristo, un profeta es un profeta de Jesucristo, un pastor es un pastor de Jesucristo, evangelista o maestro son de Jesucristo. Este ministerio está vigente en la actualidad. En la Biblia podemos ver 12 hombres que fueron llamados apóstoles. Podemos ver cómo Dios llamó a Matías, más adelante llamó a Pablo, más adelante Bernabé, Silas también, y también era profeta, Apolos, y vemos que Dios empezó a levantar la iglesia bajo el mover apostólico. Por eso el mover apostólico fue decaído, y lo que Dios trajo fue en estos últimos tiempos fue restauración. O sea, si usted usa la lógica de la palabra restaurar, usted no puede restaurar algo que no existe. O sea, si a usted le da un trabajo de restaurar, que es lo mismo que remodelar, si a usted le dicen, vaya a remodelar una casa, ¿por qué le dicen eso? Porque ya está hecha. Pero hay que reestructurarla. Puede ser que hay que subirle el techo, puede ser que hay que cambiarle color, o diferentes cosas. Cuando usted remodela una casa, que la casa ya está, entonces si se restaura un ministerio es porque ya está en funcionamiento, pero fue dañado o fue quitado. Entonces, si usted tiene 5 dedos en la mano, no puede quitar uno. Hay personas que le falta un dedo de la mano y le hace falta. Por ejemplo, el hijo de la hermana Marina perdió la mitad del cerebro, desgraciando la motocicleta. O sea, lo que hacen las personas es que se acostumbran. Cuando hay personas que le falta un pie, a otras le falta un brazo, pero buscan maneras de cómo hacer las cosas. Pero no podemos nosotros quitar ministerios a lo que Dios ya dejó. Y quien ha quitado los ministerios no ha sido Dios, han sido los hombres. Entonces, anote,
En griego es apóstolos y significa. En griego es apóstolos y significa. O sea, la palabra o vocablo término apóstol en griego es apóstolos. Así, apóstolos. O sea, apóstolos no la escriben en la O, sino es apóstolos. Si usted ve por las redes sociales, lo que va a ver es los apostólogos. O sea, denigrando el ministerio de oficio apostólico. Apostólogos. O si le ponen apóstol a la letra S, le ponen el símbolo de dólar. Le ponen apóstol y a la S le ponen el símbolo de dólar. O sea, la gente siempre ha criticado. Y los que critican a los pastores les dicen cristores. Ahí dicen cristores. Los pastores, los apostólogos, los falsos profetas, los falsos maestros. Y podemos ver, y le voy a decir algo, por eso usted tiene que tener una mentalidad abierta. Usted va a escuchar cierto tipo de iglesias, y no digo nombres, porque no estoy, tirándole de entrega a nadie. Eso es lo que se ve a nivel mundial. Ustedes tienen un tipo de iglesias que si lo escuchan usted hablar de prosperidad, se enojan, se molestan. Si le dicen que viene, que ofrende, se molestan. Y lo primero que dicen, hay que hablar de arrepentimiento, hay que hablar de salvación y hay que hablar de la venida de Cristo. Les voy a decir algo. Si yo tengo 100 personas aquí, los 100 son cristianos, no les puedo estar hablando de salvación. Afuera sí tengo que profetizar salvación, porque hay un montón de gente que se está perdiendo. No puedo estar hablando de prosperidad de afuera. Sí, ahí hay gente que se está perdiendo en drogas, en alcoholismo, en prostitución, en homosexualismo. Hay que hablar salvación. ¿Sabe qué me da a entender cuando escucho sus mensajes? Y si hay que darlos, no digo que no hay que darlos, hay que darlos porque a veces vienen personas nuevas a la iglesia también. ¿Sabe cuál es el asunto? Cuando las personas dicen hay que predicar salvación desde el púlpito es porque afuera no están evangelizando. Porque el que tiene el mensaje de salvación lo va a dar donde quiera que ande. O sea, el que tiene pasión por las almas va a predicar salvación, arrepentimiento y que Cristo ve y viene en buses, en el trabajo, en el hospital y donde quiera que vaya. Porque si yo me encuentro gente no cristiana, yo no voy a hablar de diezmo, no voy a hablar de prosperidad, ni voy a hablar de ofrendas, porque esa gente no sabe de eso, no sabe cuál es el sistema financiero del reino. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino hay que nacer de nuevo y el que no ha nacido de nuevo tiene la mente botada. Entonces nosotros predicamos arrepentimiento, predicamos salvación, predicamos que Cristo viene a toda aquella persona que no tiene a Jesús en el corazón. Pero aquellos que tienen a Cristo, lo que debemos es de hablar de santidad. Porque aquellos de afuera no se pueden santificar porque necesitan arrepentirse. Los arrepentidos lo que tenemos que hacer es santificarnos para lograr irnos en el arrebatamiento. O sea, el hecho de que estemos aquí no significa que lo vamos a hacer con Cristo. Ese es un examen personal de todos nosotros. Entonces, usted tenga una mente abierta, nunca esté en contra de predicar salvación, ese es el mensaje que Dios dejó. Pero tampoco esté en contra de predicar prosperidad, porque a veces en medio de la iglesia hay gente que ni para comer tiene. Hay gente que no tiene ni para pagar la renta y ellos necesitan los milagros sobrenaturales de Dios. Hay gente que no tiene ni para una libra de leche para los niños. Ahí necesitamos la fe para que Dios abra los cielos y que Dios active la bendición al pueblo y que nos dejemos usar nosotros también. Señor, usa otro. A mí no. Esa no es diaria. Sí, hay gente que a veces nos llena bastante aquí de deudas o está a punto de suicidarse por las deudas. Y que hay gente que no le gusta que haya prosperidad porque tal vez no le deben a nadie. La prosperidad no es mala cuando la gente no se olvida de Dios. Si se olvida de Dios y si la prosperidad lo pierde, fue el corazón que no lo tenía alineado con Dios. Porque una moto, un carro o una
Si usted tiene el corazón cristiano por Dios, le da gracias a Dios por la casa, gracias a Dios por el carro, gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por mi motocicleta. El que se emociona cuando compra una bicicleta, imagínense cuando tengo un carro, pero si una bicicleta no la cuida, va a ser muy difícil que cuide un carro. Entonces, por eso necesitamos los 5 ministerios. Por eso a mí no me va que yo voy a criticar a otros porque solo pasa enseñando. Y si el maestro, ¿qué enseña? Enseña. Si va a andar evangelizando, si es evangelista, que evangelice. Yo que tal hermano solo profetizando conmigo, y si es profeta, ¿qué vamos a hacer? Solo profetizando. Solo se para y dice Dios, pero es mentira, ¿verdad que cada rato le habla a Dios? Eso es lo que el concepto que tiene la gente. Buena mentira, de los que le creen, porque está loco, dice que te escucha. Entonces, son esenciales los 5 ministerios. Y el ministerio apostólico necesita ser restaurado en su totalidad para que la iglesia tenga una explosión de avivamiento y levantemos la cosecha. O sea, el asunto no es para que digan apóstol, pastor, evangelista, sino el asunto es que use el poder y la unción que Dios le dio para ganar almas. Porque necesitamos nosotros entrenamiento. Entonces, en griego es apóstolos y significa uno que es enviado adelante. Uno que es enviado adelante. Escuchen. Uno que es enviado adelante. Bendiciones, dice Maricruz Mesa. Montefrente, tengo que estar importando, dice. Venga a la iglesia, aquí le esperamos. Uno que es enviado adelante a otro lugar para cumplir una misión específica. Uno que es enviado adelante a un lugar, aquí dice otro, a un lugar para cumplir una misión específica. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Entonces, si alguien tiene un llamado al oficio apostólico, lo primero que tiene que saber es para qué fui llamado. Porque dice que es uno que es enviado a un lugar para cumplir una misión específica. Leí un libro yo del apóstol Guillermo Maldonado y dice que la misión que Dios le ha dado es ganar el 10% de Miami. Ganar el 10% de Miami. O sea, cuando tiene un ministerio, yo le daré la revelación de lo que va a hacer, porque ese ministerio no se va a mover como otro evangelista, como otro profeta, ni como otro apóstol, porque tiene un diseño único, una misión específica. Entonces, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Escuchen, ¿quién lo llamó? Dios. Pero dice participantes del llamamiento celestial. Entonces, un evangelista, un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol son participantes de un llamamiento celestial. Pero dice, considerad al apóstol, escuche cómo dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Jesús. Léalo. Dice, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús fue apóstol enviado por el Padre. Fue enviado a una misión específica. Jesucristo entrenó a 12 hombres, de los cuales también les llamó apóstoles. Ahora, la misión de Cristo está en Lucas 4, 18 y 19. Como apóstoles era la misión de Jesucristo. Predicar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los afligidos y a los oprimidos,
Esa fue la misión. Pero Jesucristo como apóstol tuvo que ser investido primero del poder del Espíritu Santo. Ahí está la misión de Cristo. Lucas 4, 18, 19. Este fue el llamado específico del apóstol Jesucristo. Entonces, escuche esto. Este vocablo describe al líder de un grupo especial de individuos enviados con la autoridad y el propósito específico de conquistar un territorio para el rey y establecer su reino. Entonces, un apóstol es un conquistador, enviado por un rey, en este caso Jesús es el rey, para conquistar un territorio y establecer algo que se llama cultura del reino. Por eso estoy habla diferente. O sea, si usted está en una iglesia, le voy a decir desde este punto de vista, si está en una iglesia denominacional y está en una iglesia apostólica y profética, va a ver que la mujer habla distinta. Hay iglesias que no creen en la paternidad espiritual, no creen en las redes apostólicas, no creen en las escuelas de profetas, no creen en el término apóstol, no lo utilizan, aunque hay apóstoles entre ellos, hay profetas entre ellos, pero solo aceptan el misionero, obispo o el don de profecía. Pero ahí hay apóstoles y también hay profetas. Las denominaciones por lo general utilizan el término obispo. El término obispo tiene que ver con un supervisor o superintendente de muchas iglesias. El término obispo es avalado por la Biblia. Dice: si alguien anhela obispado, buena obra desea. Entonces el término apóstol, el término anciano, el término obispo son términos bíblicos. Entonces yo no puedo decir que voy a ungir ancianos y voy a ungir obispos y descartar el oficio apostólico. Porque dice la Biblia que quienes constituían ancianos y pastores eran los apóstoles. Y ellos se iban a otro lado y dejaban ancianos en ese lugar predicando. Constituían, o sea, conquistaban un territorio y establecían la cultura del reino. Por eso usted habla hoy de profético, de guerra espiritual, de activación, de impartición, de unción, porque usted está en otro ambiente, usted está en otra cultura. Hay dos tipos de cultura: la cultura del reino y la cultura del mundo. En la cultura del reino se accesa a través de la fe. En la cultura del mundo, como hay alguien, ¿cuánto tiene, cuánto vale? ¿Cómo es? Pero en Cristo no. En Cristo accesamos a través de la fe y nuestro vocabulario es diferente. El vocabulario del mundo es la ciencia, la lógica y la razón. El vocabulario del reino es fe, sanidades y milagros. El vocabulario del mundo le va a decir: mire, esa enfermedad no tiene cura. El vocabulario del reino es: por sus llagas hemos sido curados. Hay una diferencia entre el reino de Dios y el sistema del mundo. Escuche lo que significa apóstolos. Es un término estrictamente militar. El término apóstol es un término estrictamente militar. Denota a un grupo de individuos bien adiestrados y equipados. O sea, no es cualquier persona. Para la guerra, quienes serán los primeros en tomar una pequeña porción del territorio enemigo, los primeros en abrir el camino y establecer el reino. Por eso los apóstoles son los primeros que van a la batalla en la guerra. Los apóstoles son los primeros que van hacia adelante en la guerra espiritual. Es como quien dice el líder de los otros, de los demás ministerios. Hay niveles de guerra que solo la unción apostólica puede ir adelante dirigida con los otros 4 ministerios por el nivel de autoridad que hay. Pero ya es un nivel de guerra de ciudad o de nación. Si se quiere tomar esta ciudad de Comayagua, tiene que ir encabezada estrictamente por apóstoles. Si quieren tomar posesión de Honduras, estrictamente quienes tienen que ir adelante es apóstoles. Encabezando, porque los apóstoles les dan diseño.
La gente que hace residenciales, por lo general, la mera cabeza es un arquitecto, un ingeniero. Es la mera cabeza, un arquitecto o un ingeniero. Él es el que hace todos los planos. Y si algo sale mal, tienen que revisar los planos. O sea, no van a revisar el trabajo, van a revisar los planos y conforme el plano va el trabajo. Puede ser un toma corriente, por sencillo que sea. Puede ser el sistema eléctrico o el drenaje de los acueductos, todo lo que es fontanería o electricidad. Y las medidas tienen que salir en los puntos, porque para establecer un plano no solamente se necesitan reglas, se necesitan compases. Hasta con compás, utilizan el compás, utilizan la regla, utilizan diámetro y utilizan algo que se llama transportador. Ustedes tenemos en la escuela, a ver, los transportadores son rectos y una como vueltas. Con eso se hacen grados. Entonces, si el diseño está perfecto, hay cómo hacer el trabajo. Solo es de ser guiado. Es como cuando usted tiene un mapa, no se va a perder. A menos de que lo ponga al revés. Por eso cuando usted recibe planos, le va a decir, lea de aquí para allá. Usted no puede dar vuelta. Entonces tiene que saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha. Los orientales de derecha a izquierda. Por eso ven la letra árabe que empieza aquí grande y termina pequeña en los puntos van a este lado. Ellos se escriben así, nosotros escribimos así. Entonces, donde hay un diseño, hay que ejecutarlo. Dios no va a revelar un diseño para tenerlo guardado. Dios no va a revelar un diseño para solamente por saberlo, sino para ejecutarlo. Entonces, si el apóstol trae los diseños, se necesitan que los profetas para que revelen los tiempos. A menos de que sea apóstol y profeta, tiene una mayor ventaja porque tiene, como quien dice, como cuando usted sabe de su oficio. Si usted está aquí en soldador, hay trabajo de estructuras mecánicas que no van a necesitar otro. Usted mismo lo va a hacer. Entonces, si es apóstol, profeta, ejerce dos oficios de los cuales puede traer los diseños de Dios y la revelación de los tiempos. Pero hay apóstoles que en el área profética no son muy fuertes, tal vez son pastores apóstoles o evangelistas apóstoles. Entonces ahí tienen que ocupar a los profetas que están activos para discernir los tiempos, para que los tiempos sean revelados de la discusión de los diseños del Padre, porque quien da el diseño es Dios. 2. Raíces del vocablo apóstol. Raíces del vocablo apóstol. Raíces del vocablo apóstol. Raíces del vocablo apóstol. Entonces, este término o vocablo viene de dos términos. Viene de los vocablos, número 1, apo. Número 1, apo. Raíces del vocablo apóstol. Primera raíz es apo, que significa uno. Apo, que significa uno. Número 2.
que significa enviar. ¿Qué significa enviar? La palabra apóstol viene del término griego apóstolos. Y las raíces de este vocablo son dos: apo, que significa uno, y estelo, que significa enviar. Estos dos vocablos unidos significan uno, que es enviar. Anote. Estos dos vocablos unidos significan uno, que es enviado. Uno que es enviado. O sea, ¿quién es un apóstol? Es un enviado. Enviado por el Padre a una misión específica. El Padre lo va a mandar solamente por enviarlo. Jesús envió a 12 hombres con misiones específicas. Les digo: sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibiste, dan de gracia. Entonces nos envió con una misión específica. Entonces un apóstol es uno que es enviado. Uno que es enviado. Entonces la palabra apóstol en los tiempos de Jesucristo ya era conocida. En los tiempos de Jesucristo la palabra apóstol, o sea, Jesús no fue el primero en utilizar la palabra apóstol. La palabra apóstol ya era utilizada en el mundo secular, o sea, una palabra fuera en la historia bíblica. Les voy a decir de esta manera. Les he enseñado que en los tiempos de Israel hubieron 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio la palabra apóstol ya existía, pero en términos, decíamos, militares. Los militares de aquellos tiempos utilizaban el término apóstol. Jesucristo utilizó ese término para ponerle apóstoles a los que él había enviado. Ahora, ¿por qué lo utilizó? Porque se escuchaba bonito, porque se veía bien, no, porque significa enviado. Entonces, cuando Jesús tomó 12 apóstoles, prácticamente tomó a 12 para enviarlos. Ahora, este vocablo, apóstolos, se remonta a la época de Alejandro Magno, quien fue rey de Macedonia 350 años antes de Cristo. O sea, el que utilizó este término fue Alejandro, rey Alejandro Magno, 350 años antes del nacimiento de Jesús. Y Jesús lo utiliza por primera vez a los 30 años, cuando empieza su ministerio, escogió a sus 12 discípulos y después les llamó apóstoles. Entonces, ¿quién utilizó este término griego, apóstolos? Fue el rey Alejandro Magno, rey de Macedonia. Ahora escuche esto: él fue quien comenzó a usar este vocablo apóstoles como uno de sus métodos de conquista. Entonces Alejandro tomó ese término como término de conquista porque Alejandro era un conquistador, era un rey, pero donde él llegaba enviaba hombres y le llamaba apóstoles a tomar un territorio en lo secular. Por eso vemos que uno de los gobiernos que fue y tomó posesión de Israel fue Grecia. La Biblia del Nuevo Testamento fue, escuchen bien, escrito en griego, porque la idea de Alejandro no solamente era conquistar, sino culturizar donde conquistaban. Le metían todas las enseñanzas, todo lo que sabían. Entonces, Alejandro tomaba territorios, los conquistaba y los culturizaba. Enviaba un mensajero de parte de su reino o imperio para cumplir una misión específica. Ahora, ¿cómo sabe usted la misión específica? Solo de una manera, a través de la instrucción. O sea, cuando le dicen qué hacer, esa es la misión específica. Cuando le dicen qué hacer, esa es la misión que Dios le da. El comandante que enviaba de parte de su reino era llamado apóstolos. A este rey le daba poder y autoridad
para establecer el imperio o el reino de Grecia a donde fuera enviado. O sea, tenía que ver la cultura de Grecia. Entonces, el comandante que él enviaba, o sea, enviaba un militar. Y él lo enviaba bajo el término apóstolos o apóstol. A este hombre no lo enviaba solo, lo enviaba con un equipo de otros militares a ayudarle a la conquista de un territorio y conquistarlo y culturar ese lugar. Entonces, a los que iban con el comandante llamado apóstolos, se les llamaba equipo apostólico. O sea, la palabra equipo apostólico que utilizamos hoy no fue prácticamente hecha por Jesucristo, no fue dominada por los apóstoles, sino fue un término militar en el periodo de silencio que hubo en Israel. Entonces, por eso decíamos que el término apóstol es un término estrictamente militar. Entonces, es un término de guerra. Un soldado es un guerrero, un soldado es alguien que pelea, pero en este caso es alguien que toma territorios, los conquista para el rey. La misión del equipo apostólico era pelear contra el enemigo, destruir y conquistar la ciudad, y luego establecer un centro de operaciones para tomar y gobernar en nombre del reino de Alejandro Magno. Eso se llama centros apostólicos. Por ejemplo, Estados Unidos hace tiempo creo que tenía una base en Irak, tenía una base en Irak. Por aquí hubo un hombre que estuvo allá en Irak, de parte del gobierno de Estados Unidos. Sigamos. Punto 3. ¿Cuál fue la misión de Jesús como apóstol del Padre? ¿Cuál fue la misión de Jesús como apóstol del Padre? Hebreos 3:1 dice: al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesús como apóstol del Padre? El término apostólico, decíamos que fue por Alejandro Magno. Entonces, ¿cuál fue la misión de Jesús como apóstol del Padre? Número 1, establecer el reino del Padre en la tierra. Establecer el reino del Padre en la tierra. A eso vino Jesús, a establecer su reino. ¿Qué dice la Biblia? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque había sido enviado Jesucristo como apóstol del Padre a traer su reino, su cultura a esta tierra. ¿Por qué suceden sanidades? Porque en el cielo no hay enfermedades. ¿Por qué suceden liberaciones? Porque en el cielo no hay dolor. En el cielo no hay opresión. En el cielo no hay tormento. 2. Jesús tomó a 12 y los entrenó y los equipó. Jesús tomó a 12 y los entrenó y los equipó para la guerra contra el enemigo. Entonces, un apóstol puede entrenar gente, porque saben que no podemos conquistar esto solos. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos un equipo apostólico, necesitamos llevar la cultura de Dios, la cultura del reino, no de una iglesia, no de una denominación, sino la cultura del cielo a la tierra. Jesús tomó a 12, los entrenó y los equipó para la guerra contra el enemigo. Eso es en Marcos 3:14. Jesús los entrenó, Marcos 3:14. Los equipó contra el enemigo. Entonces, si Jesús era un apóstol, ¿qué eran los otros apóstoles? Los discípulos, ¿qué eran? Eran el equipo apostólico de Jesucristo. Y con ellos sacudió
los espíritus salían, las enfermedades se iban, los demonios tenían que expulsarlos rápido porque empezaban a decir la identidad de Cristo. Porque hasta ese tiempo mucho pueblo estaba velando. Y el último, ¿quién es un apóstol? ¿Quién es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Estamos viendo el ministerio apostólico. Como resumen, la palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa uno que es enviado. Este vocablo viene de dos raíces griegas, apo, que significa uno, y estelo, que significa enviado. Entonces, uniendo estos dos vocablos griegos, significa uno que es enviado. El término apóstol no fue Jesucristo que lo utilizó para sus discípulos, sino que ya existía en el mundo militar. ¿En qué tiempo? 350 años antes de Jesucristo. 350 años antes de Jesucristo era el periodo de silencio, porque fueron 400 años de silencio. El imperio griego fue uno de los que tomaron posesión de Israel. Lo culturizó, le enseñó el griego. Y Jesucristo como apóstol del Padre vino a dos cosas: establecer el reino del Padre en la tierra, Lucas 4:43, y dos, Jesús tomó a 12, los entrenó, los equipó para la guerra contra el enemigo. Entonces, hoy tenemos nosotros misiones específicas también. Ahora, ¿qué es un apóstol? Hay tres definiciones. La número uno, es aquel enviado por el Rey Jesús. Es aquel enviado por el Rey Jesús. Para conquistar y establecer su reino en territorio enemigo. Para conquistar y establecer su reino en territorio enemigo. Si ustedes ven, prácticamente lo apostólico es guerra. Es guerra. Lo profético tiene que ver más con revelación, pero lo apostólico tiene que ver más con el área de la guerra, porque es un término militar. Y los militares terminan armados. Un militar tiene que saber utilizar pistolas de bajo calibre, al igual que de grande calibre. Tiene que utilizar granadas. Tiene que como Rambo, una flecha así, o ¿quién era? Era una flecha así. Cuando se le acaban las municiones, hacen armas hechizas. Los militares saben sobrevivir. Si los mandan a entrenar a la selva, saben qué tipo de jugos tiran agua o plantas tiran agua. Saben qué especies de plantas se comen y qué plantas son venenosas. O sea, entrenamiento. Entonces, lo apostólico en sí tiene que ver con la guerra espiritual y lo profético con la revelación. Por eso se entrena gente. Jesús salen enfermos y echan fuera demonios. Guerra contra el enemigo. Por eso es enviado por el Rey Jesús para conquistar y establecer su reino en territorio enemigo. Definición 2. Uno que es enviado. Uno que es enviado. Uno que es enviado, uno que es ungido o escogido por Dios. Uno que es ungido o escogido por Dios. O sea, a un apóstol le escoge Dios, a un pastor le escoge Dios, a un profeta le escoge Dios, a un evangelista, a un maestro le escoge Dios. Uno que es ungido o escogido por Dios para cumplir una tarea específica. Para cumplir una tarea específica. 3.
es uno que es enviado como representante de otro. Es uno que es enviado como representante de otro. Entonces, representamos a Jesucristo como apóstoles, como profetas, como pastores, representamos a Jesucristo en esta tierra. Entonces, es uno que es enviado como representante, de otro, con el poder y la autoridad del representado, con el poder y la autoridad del representado. Los 12 discípulos iban con el poder y la autoridad de Jesús, con el poder y la autoridad del representado, otorgados al representante, otorgados al representante. El poder y la autoridad se le otorgan, por eso se le llama derecho legal, autoridad, exousia, derecho legal para establecer el reino de Dios, poderes, habilidad, autoridades, derecho legal. Es como un embajador que representa a una nación, ¿no? Es como un embajador que representa a una nación. Nosotros representamos el cielo en la tierra. Pero la gente va a decir, ¿cómo representar el cielo en la tierra si yo soy terrícola? No es mono, es terrícola, o sea, de la tierra. O sea, por revelación. Es por revelación. Usted no pertenece al ámbito natural cuando se conecta con el espiritual. Dios quiere hablar con usted, Dios quiere darle una palabra, Dios quiere tener una relación íntima con usted, quiere revelarle sus planes, quiere revelarle sus propósitos. Eso es el cielo, la tierra. Entonces, usted representa el cielo en la tierra, representa el gobierno de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. Cristo ya cumplió su labor. Entonces hoy Cristo está a la diestra de Dios Padre y ha dejado la iglesia apostólica para que seamos sus representantes en esta tierra. Y les voy a dar algunos sinónimos del vocablo apóstol en el español, no en el griego. En el español un apóstol es un comisionado, un delegado, un embajador, un mensajero y un enviado. Eso es un apóstol: embajador, comisionado, delegado, mensajero o enviado. Entonces, un apóstol es uno que es enviado a una misión específica, con la autoridad y el poder del que lo envía. Entonces, hay apóstoles actualmente, si los hay. Por eso necesitamos el conocimiento y la revelación de Dios. Porque si es pastor va a tener que tener una función pastoral, si es profeta va a tener que ejercer una función profética, si es maestro evangelista, función de su ministerio, al igual que el apóstol. Cada uno tiene una misión y función particular o específica. Entonces, los otros ministerios son llamados, son preparados, pero el llamado al ministerio apostólico cuesta más tiempo, porque para que alguien sea ya opere el oficio apostólico tiene que tener bastante madurez y debe haber escalado en los otros oficios ministeriales. Ahora, ¿por qué? Porque no puede un apóstol enseñarle a un evangelista cómo conquistar un territorio si él no ha conquistado territorios. Porque él no puede enseñarle una estrategia de crecimiento a un pastor si él no ha pastoreado iglesias. A menos de que sea un apóstol pionero, que solo sea fundador, pues tiene que tener estrategias. Y entonces el apóstol, o sea, si alguien Dios le profetiza, tenés un llamado al ministerio apostólico. O sea, no se le activa el don, tiene que ser procesado, tiene que ser preparado y tiene que empezar por cualquiera de los otros oficios antes de ser apóstol. Tiene que empezar como maestro, profeta, evangelista, pastor, cualquiera de los otros cuatro tiene que ejercer primero. Y de ahí Dios le va dando la gracia hasta que va a llegar un desarrollo de madurez en el transcurso del tiempo. Póngase de pie.